Hola a todos, yo soy la doctora Sandra Daniel Ángel Valencia, soy residente de tercer año de medicina familiar y el día de hoy les voy a hablar sobre la prescripción antibiótica en primer nivel de atención. Bueno, les voy a hablar primero sobre datos generales. Bueno, la resistencia se produce cuando las bacterias, hongos o parásitos dejan de responder a los antimicrobianos y esto, bueno, pues está asociado principalmente en sus actividades, en su mal uso por parte de pues los médicos y la autoprescripción por parte de los pacientes, ya sea uno u otro. Ambos son ese es casi el principal factor de este resistencia a antibióticos. Otro factor es la falta de acceso a agua potable, deficiente prevención de infecciones y esto incluye el acceso limitado a vacunas, sobre todo en aquellas regiones que están como muy apartadas de la zona urbanizada y bueno, pues tienen en esas zonas poco urbanizadas, influye mucho todos estos factores que les puse en esta presentación. Igual los cambios genéticos en los patógenos. El claro ejemplo es el COVID, ya que tuvo pues varias mutaciones en su parte genética, lo cual pues nos llevó a no saber qué tratamiento dar de manera directa, ¿no? Nos llevó a estar como de cierta manera innovando a ver qué antibiótico era el mejor para este. Actualmente, en el 2019, este problema era el responsable de 1.270.000 muertes a nivel mundial. Este problema, pues, es de suma importancia, como ya les había comentado, porque eleva los costos económicos de una manera muy significativa, sobre todo a nivel, bueno, se cree que esto es más como a nivel hospitalario, pero como decía en el inicio del tema, esto también ya impacta a nivel primario. Bueno, y también nos ha llevado a que los antibióticos hoy en día, sin importar que ya estén en un medio hospitalario y sobre todo a nivel primario, ya nos limitan mucho la gama de antibióticos que tenemos, pues sobre todo, como ya sabemos, en primer nivel hay muchas situaciones que no tenemos contrarreferencia y demás, pero incluso solamente tenemos como tal, pues los básicos y el aumento de riesgo de propagación de enfermedades, enfermedades graves, discapacidad y pues la muerte. Aquí les puse una pequeña como epidemiología del impacto de la resistencia de antimicrobianos. Y bueno, como vemos en América Latina, pues hay una mayor prevalencia con 392.000 casos. Todo esto, pues lo que más llama la atención es que esta cifra es reportada del 2019, pero si la comparamos igual en el 2019, que en esta época era como el boom de la infección por el COVID-19, pues para esto está estimado para un 2050, que pues es casi el mayor, casi más bien es el similar el impacto que tiene de mortalidad del 2019 al 2050 con el mal uso de antibióticos. Y bueno, la situación en México, hablando de la farmacoresistencia, permítanme un momento. Ya. La Red Temática de Investigación y Vigilancia de la Farmacoresistencia publicó en el 2019 que se vigiló 20 entidades diferentes del país durante 6 meses y lo que observó fue lo siguiente. Se aislaron 22.943 cepas de las resistentes a carbapenem, de las cuales fueron en ciertos porcentajes en el 3% E. coli, 12% Klebsiella y Enterobacter y más del 40% Pseudomonas aeruginosa y tuvo una resistencia mayor al 50% a cefepime, ciprofloxacino y meropenem, hablando de Acinetobacter baumannii. O sea, ¿cómo vemos esto? Si, por ejemplo, Acinetobacter baumannii, pues ya es una bacteria que hablamos casi que solamente la encontramos en UCIs y pues bueno, tiene una resistencia muchísimo mayor.
se desarrolló algo que se llama la Estrategia Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos, de los cuales ellos hablaban de cinco puntos a destacar para que todo esto funcionara de una mejor manera. Por ejemplo, la educación y comunicación efectiva sobre la resistencia antimicrobiana. Esta parte nos habla más como para la educación del paciente. Nosotros como médicos en la consulta, pues debemos de educar al paciente. Ya saben que siempre llegan porque me duele la garganta, pues ya sienten que quieren el antibiótico. Educar al paciente y hacerlo consciente sobre el impacto que puede causar en ellos el mal uso de los antibióticos y sus consecuencias, la vigilancia epidemiológica sanitaria e investigación, la prevención y control de infecciones, la optimización en el uso de antimicrobianos. Esto también nos habla de, por ejemplo, estando en qué nivel, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, qué tipo de antimicrobianos y estando en cierto tipo de servicios son los que vamos a utilizar los antimicrobianos. Y pues bueno, la evaluación económica, ¿no? Tanto del paciente como el costo económico que representa el uso de estos antibióticos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de como de la historia que ha pasado a lo largo de este tiempo. El Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia Antimicrobiana, bueno, se creó una Asamblea Mundial de la Salud, esto fue en el 2015, en el cual pues el principal objetivo era desarrollar e implementar planes para poder abordar de una mejor manera la resistencia antimicrobiana. Y bueno, principalmente fueron tres asociaciones, la FAO, que bueno, esto fue, es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la OMS, Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Sanidad Animal, que bueno, hoy la conocemos como la OMSA. Estas tres se unieron para como hacer una mejor acción sobre la resistencia antimicrobiana. Y bueno, de aquí, de cierta manera, nace lo que es la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de antimicrobianos, que es del 18 al 24 de noviembre, que bueno, su eslogan es educar, promover y actuar ahora. Y bueno, los principales retos como médicos de primer nivel y como médicos en general, pues bueno, es la atención primaria como área fundamental para romper el desarrollo y transmisión de los uso indiscriminado de antibióticos. Lo que les comentaba, hacer consciente al paciente de qué tipo de enfermedades, que generalmente son de una índole viral, y pues yo creo que si existe una buena relación médico-paciente, pues va a haber un mejor entendimiento por parte de los pacientes para que se pueda hacer un mejor uso de los medicamentos antibióticos. La dos es la comunicación efectiva. Ellos la ponen como aware. La A de access, abierto. Este nos habla como de un tipo de escalones para ciertos tipos de antibióticos. La A de access es abierto porque son medicamentos, son antibióticos de bajo espectro que tienen muy bajo probabilidad de tener una resistencia o de generar una resistencia en el paciente. Watch, pues son esas indicaciones concretas o que de verdad está indicado en estos pacientes utilizar un medicamento de más amplio espectro, y el reserve, que es potencial de desarrollo para una resistencia antimicrobiana. Este es bueno, pues ya como les mencionaba, ya son como más utilizados en las unidades de cuidados intensivos o para otro tipo de patologías que pues rara vez la vemos en primer nivel. Y como tercera, el incremento de soluciones de acuerdo al contexto clínico, esto es lo que les comentaba. Primero es importante nosotros como médicos clínicos valorar el paciente y hacerlo consciente de la enfermedad que tiene, que generalmente pues sabemos que son infecciones de vías urinarias, infecciones del tracto respiratorio superior e inferior. Es como lo más común, ¿no? Incluso una diarrea que pues hay que manejarla de una manera adecuada. Y bueno, como conclusiones, les decía que los profesionales de atención primaria tenemos un rol
protagónico en la mitigación del uso de indiscriminado de los antibióticos. Debe de existir una relación médico-paciente adecuada, que el paciente pueda tener la apertura y la confianza de poder externar cosas, porque hay veces que dice, "Ay, el doctor me va a regañar, ¿no? Nosotros no estamos para regañar, simplemente estamos para apoyar, como les puse aquí, las necesidades de cada paciente y el medicamento que se adecue a la necesidad de cada paciente. Y bueno, es importante que como médicos estemos en capacitación continua en el uso racional de manejo y uso de medicamentos, sobre todo los antibióticos. Suena a lo mejor un poco tonto lo que voy a decir, pero es importante que conozcamos qué antibióticos tenemos acceso en nuestras unidades, en nuestros hospitales. Muchas veces hay muchos antibióticos que desconocemos que está ahí en nuestra misma unidad y nos limitamos a ciertos antibióticos. eh, no sé, los más, es que este sí le va a dar y lo va a matar, ¿no? Hay ampicilina y otros de más bajo espectro que de acuerdo, le insisto, a la patología del paciente y a y a las etiologías más comunes que tenemos, que pues bien le pegan a a la bacteria y tener pues un riesgo bajo de provocar una resistencia antimicrobiana. Y educar al paciente de las consecuencias de no terminar los tratamientos prescritos, ¿no? Muchas veces los pacientes pues inician un antibiótico y cuando llegan a nuestra consulta ya es que ya lo vio como dos, tres médicos antes que nosotros y pues ya llevan dos, tres, cuatro, hasta cinco antibióticos ya dados y pues ya son de amplio espectro y demás, que muchas veces luego ya no sabemos ni qué darle pues porque no le vamos a dar una micacina a una infección de vías urinarias o, como dicen, ¿no? No le vamos a dar una bomba para matar una cucaracha. Entonces, es importante hacer conciencia sobre el uso de estos medicamentos y pues para tratar de evitar ciertas consecuencias en los pacientes. Y pues bueno, eso fue toda mi plática. Espero que les haya servido, que hayan aprendido, que hayan hecho conciencia y que hagan conscientes a sus pacientes de igual manera sobre el uso de los medicamentos antibióticos y las consecuencias que puede traer el mal uso de ellos. Agradezco su atención. Hasta luego.